Bueno, tenemos aquí un recipiente. Ese recipiente se puede variar el volumen. También aquí se puede abrir el recipiente. Hay un medidor de presión. Luego aquí hay una fuente y aquí hay un regulador, digamos, del suministro de calor o la extracción de calor. Luego, aquí podemos regular nosotros la cantidad de gas que podemos introducir en este recipiente. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a introducir partículas de un gas. Bueno, estamos viendo en este momento unas esferas. Si no ven esas esferas, entonces avísenme, por favor. Estamos viendo unas esferas, unas pelotitas que están rebotando. Y si se fijan, esas esferas se mueven en línea recta hasta que chocan con otra esfera, o si no, chocan con una pared. Esas esferas representan moléculas. Entonces, por ejemplo, una molécula puede ser, por ejemplo, agua. Entonces, las moléculas de agua, que no se ve nada, ¿no? Un momentito, claro. Ya. Okay. Entonces, las moléculas de agua son H2O, un oxígeno ligado a dos átomos de hidrógeno. Serían estas esferas de aquí. Y están en constante movimiento. En línea recta hasta que chocan con otra partícula. Entre estas esferas no hay una atracción, no hay fuerzas especiales entre las moléculas, excepto las fuerzas de choque. Entonces, cuando dos esferas chocan, en ese momento se produce una fuerza entre las dos esferas. Las dos esferas se deforman, pero luego recobran su forma, o sea, se repelen después del choque, recuperan su forma. Durante el choque, las dos esferas están aproximándose, pero una vez que entran en contacto, se deforman como si fuesen dos boligomas, por decir, dos bolas de goma, y se aproximan las dos esferas, y la energía que tienen las esferas antes del choque es una energía que tienen, una energía cinética. Toda esa energía se convierte en energía elástica. Y esa energía elástica se acumula en la deformación de las esferas, y luego esa energía elástica se devuelve a las esferas, de manera que las esferas recuperan su velocidad inicial, su energía inicial, y a cambio la energía elástica disminuye, de manera que la esfera, bueno, recupera su forma inicial y recupera también su velocidad. Esos son choques elásticos, de manera de que no hay pérdida ni aparición de energía. Entonces, todas estas colisiones, una esfera está moviéndose a una velocidad y de repente en el choque cambia su velocidad porque está pegada, por decir, a la pared. En ese momento su velocidad es cero, pero luego recupera toda su energía y vuelve a rebotar, o sea, vuelve al movimiento que tenía, claro que en otra dirección, ¿no? Porque
al chocar cambia de dirección. Entonces, eso de los choques, eso lo ven ustedes en física, de manera de que la energía total en este sistema ni aparece ni desaparece, sino que está constantemente mantenida. Bien, entonces, ¿qué nos parecen los gases? ¿Serán así los gases? ¿O ustedes tenían una otra idea de los gases? Pues esta imagen que ustedes están viendo representa la teoría que tenemos acerca de los gases. Esto se llama la teoría cinética molecular. ¿Por qué es molecular? Porque está diciéndonos de que la materia está organizada en moléculas. ¿Cuáles son esas moléculas? Por ejemplo, la molécula del H2O, ¿no? Entonces, al H2O, un átomo de oxígeno, dos átomos de hidrógeno, están unidos entre sí por enlaces y cada H2O sería esta partícula azul que está moviéndose aquí. Luego, es cinética porque se sabe de que están en constante movimiento. Es una teoría porque en sí nadie ha visto estas pelotitas azules, excepto ustedes y yo que las estamos viendo en este momento. Ustedes saben que esta es una simulación, ¿no? Entonces, exactamente, y nosotros con nuestros propios ojos no podemos ver esto, sino lo que podemos ver y constatar son expresiones, son fenómenos, son repercusiones del movimiento de las moléculas. Ahora, el agua a temperatura ambiente no es un gas, sino que es un líquido y por temperaturas debajo de 0 grados centígrados es un sólido. Entonces, en este momento no sería un buen ejemplo para un gas, pero por ejemplo podemos pensar en otro gas que puede ser, por ejemplo, el oxígeno. Entonces, el oxígeno es un gas y ahí están. Serían moléculas de oxígeno. A ver, ¿cómo son esas moléculas de oxígeno? Es un oxígeno ligado a otro oxígeno. Entonces, de esa manera, ¿no? Son dos átomos de oxígeno ligados por un doble enlace. Y bueno, entonces, cada molécula que constituye dos átomos de oxígeno sería una de estas esferas. Bien, ahora, los gases, fíjense el volumen que ocupa este gas. Entonces, aquí tenemos oxígeno. Vean el volumen que ocupa. El volumen que ocupa es todo este recipiente. Ahora, si es que cambiamos el volumen de este recipiente, así, por ejemplo, ven ustedes, ahora, ¿cuál es el volumen? El volumen que ocupa este gas es ya también mucho menor. Está confinado en este recipiente más pequeño. Ahora, si queremos, podemos cambiar el volumen. Fíjense, ya. ¿Cuál es el volumen del gas? Es todo este recipiente. Entonces, de aquí comprendemos nosotros, o sea, esto que estoy haciendo aquí en este simulador, también se verifica en la vida real. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un gas que está en una jeringa, es fácil de experimentar con un gas mediante una jeringa. Entonces, tienen una jeringa, le sacan ustedes la aguja y tapan un extremo y entonces dentro de la jeringa hay un gas que se llama aire. Ahora, con ese aire ustedes pueden experimentar y pueden cambiar el volumen. Pueden expandir el volumen de su jeringa o pueden ustedes comprimir. Y ahí va a ocurrir lo siguiente. Aquí ustedes tienen el medidor de presión.
Si es que ustedes comprimen el gas, entonces la presión en este momento es 14.6 más o menos atmósferas. Y si es que ustedes jalan, aumentan el volumen del gas, ven ustedes que la presión ha disminuido a 6 atmósferas. Entonces la presión y el volumen están relacionados. Si ese mismo gas aumentan ustedes el volumen, la presión disminuye. Si es que reducen el volumen, entonces la presión ya también aumenta. Luego podemos hacer otros experimentos aquí, como por ejemplo aumentar el calor y en ese caso aumenta la temperatura. Entonces, nos muestra la temperatura, no nos muestra la temperatura, no se puede ver aquí la temperatura. Por alguna razón se ha desconectado el regulador de temperatura. Bueno, pero al aumentar la temperatura va a tener un efecto sobre el movimiento de las partículas. Las partículas van a tener más energía y se van a mover a una mayor velocidad. Y eso tiene un efecto sobre la presión. Ahora hablemos de la presión. ¿Qué es la presión? ¿Y de qué depende la presión? Bueno, si ustedes ven el movimiento de las partículas chocan contra una pared y cada vez que chocan, ejercen una fuerza. Y ahora la fuerza, voy a escribir aquí, la presión es igual a la fuerza, voy a cambiar de color porque si no, no se ve nada. La presión es igual a la fuerza dividido entre el área. Entonces, cada vez que una esfera choca contra una pared, ejerce una fuerza. Y la fuerza dividida entre el área, esa es la presión. Ahora, cuando hay muchas esferitas, o sea, muchas partículas que están chocando, todas esas fuerzas se suman. Entonces tenemos una sumatoria de fuerzas dividido entre la sumatoria del área. Y esa es la presión. Entonces podemos medir nosotros la presión. Por ejemplo, aquí está el medidor de presión. Está midiendo en esta área. Podemos medir la presión en un área también mayor. Por ejemplo, que sería todo este lado del recipiente. No sé si vamos a dibujarlo. Podemos medir el área en toda esta área, o sea, podemos medir la presión en toda esta área del recipiente. Y entonces toda la sumatoria de fuerzas de colisión de las partículas dividido entre todo el área, esa es la presión. Pues podemos hacer eso en toda esa área o si no, también en un área menor. Entonces, por ejemplo, podemos hacer eso en esa área de ahí. Y como hay tantas partículas, entonces el área que miramos en esta área verde o en esta área roja o en el área del medidor de presión es más o menos igual. Hay que considerar de que son millones, más que millones de partículas las que hay en un gas. Por ejemplo,
Si es que tuviésemos 2 gramos de gas hidrógeno, la cantidad de partículas que habría es 6,02 por 10 a la 23 partículas. O sea, 10 a la 23, eso es una cantidad tan grande de partículas que ni siquiera sé cómo se podría leer ese número tan grande. Entonces, son muchas partículas. Imagínense todas esas partículas aquí rebotando, y entonces la cantidad de partículas que rebota sobre esta superficie verde es prácticamente igual a la cantidad de partículas que rebota o colisiona en esta área roja. Entonces, eso con el volumen, la presión y la temperatura. Con respecto a esto, ¿hay, mientras tanto, alguna pregunta? Otra cosa que tenemos que ver es de que la presión resulta de la colisión de las partículas, y cuantas más partículas hay, tanto más grande es la presión. Entonces, aquí hemos introducido un número de partículas y tenemos esta presión. Pero ¿qué pasa si es que, no sé por qué, aquí la simulación se ha desconfigurado? Voy a volver al inicio. Entonces, en el link que les he enviado, pueden hacer esta simulación. Bien, entonces voy a introducir de nuevo las partículas. Aquí es con un inflador. Entonces, las partículas, esto sucede a una mucho mayor velocidad, no es tan lentito como estamos viendo. Estamos viendo esto en cámara lenta. Entonces, ustedes, aquí en este contador de partículas, vean ustedes que hay 173 partículas y la presión es más o menos 20 atmósferas. Ahora, ¿qué pasaría si es que abro el recipiente y dejo escapar? Entonces ven ustedes que las partículas están empezando a escapar, pero no escapan todas, sino solamente las que están moviéndose de todas maneras en esa dirección. Las otras que están moviéndose en otra dirección no se están escapando todavía. ¿Por qué? Porque no está en su trayectoria. Entonces, ¿cuántas partículas teníamos? No me acuerdo cuántas. Voy a cerrar el recipiente. Ahora tenemos 96 partículas, se han escapado varias, y la presión ha disminuido a 6 casi 7 atmósferas. Entonces, ustedes ven de que la presión depende del número de partículas. Cuantas más partículas, tanto más alta es la presión. Y es lógico porque la presión proviene del choque de esas partículas. Pero si no hay las partículas para que puedan chocar, pues entonces no puede haber la misma presión. Entonces, esas variables que son presión, volumen, temperatura y número de partículas están relacionadas. ¿Y cómo están relacionadas y por qué están relacionadas? Se puede experimentar y se puede ver en esta simulación. Bien, lo que no habíamos podido experimentar era la temperatura. Bien. Aquí está el regulador de calor, donde vamos a aumentar el calor. Ustedes ven cómo al aumentar el calor,
manteniendo la presión constante, el volumen se ha aumentado. Es como si tuviésemos un globo, ese globo lo calentamos y al aumentar el calor, entonces el globo se expande. Al enfriarlo, aquí está el regulador de temperatura, al enfriar el volumen disminuye. Pero yo quiero experimentar la presión, que no me deja. Aquí, ya. ¿Sí? Aquí tal vez. No. Temperatura. Bueno. En esas variables, presión, volumen y temperatura, también se denominan variables de estado. Aquí está un poco mal, voy a corregir. Son presión, volumen, temperatura y el número de partículas, que sería el número de moles. Entonces, estas variables están relacionadas, no son independientes. No puedo poner yo una temperatura y las otras no varían, no, sino que tienen su repercusión sobre las otras variables. Otra cosa que podemos ver aquí es aumentar el número de partículas para que se pueda ver mejor. Al aumentar el número de partículas, estoy aumentando el número de colisiones entre las partículas. La teoría cinética molecular también indica de que no hay interacciones entre las partículas, a no ser que sean las colisiones. Pero después, entre las partículas, no hay ningún tipo de fuerza especial. Ustedes pueden ver, si es que siguen la trayectoria de algunas partículas se están moviendo lento, pero de repente colisionan con otra partícula y reciben su energía y se mueven más rápido. Luego vuelven a chocar y otra vez se mueven más lento. Entonces ustedes ven que las moléculas no se mueven todas a la misma velocidad, sino de que hay algunas que son más rápidas y otras que son más lentas. Para comprender lo que son los gases, necesitamos ver los estados. Les he enviado otro link para otra simulación. Les he enviado el link al grupo de WhatsApp. Bien, estamos viendo justamente la simulación. Nuevamente es un recipiente.
En ese recipiente tenemos unas partículas. En este momento está seleccionado el neón, pero vamos a ver las moléculas de agua. Ahora sí. Lo que les decía, las moléculas de agua son un átomo de oxígeno con 2 átomos de hidrógeno, y ahí estamos viendo las moléculas. Luego, aquí está el termómetro. Vamos a poner el termómetro en grados centígrados. Está en menos 127 grados centígrados. Luego, la cantidad de partículas se puede regular aquí con el infrador. Bien. A menos 127 grados, el agua es sólido, líquido o gas. ¿Alguien puede decir? Sólido. Es sólido, es líquido. Correcto. Bien, ahora vamos a calentar. Antes de calentar, vean ustedes aquí el diagrama de fases. Aquí a la derecha, abajo, hay un diagrama, y ese es un diagrama de fases. En el eje Y tenemos la presión, en el eje X tenemos la temperatura. Bien, les decía, a la derecha, abajo, está el diagrama de fases y tiene 3 zonas. Esta zona medio gris es sólido, la zona verde es líquido y la zona naranja es gas. Bueno, son las zonas en las que puede existir esos 3 estados de la materia. Hay un punto, aquí ese punto negro, que se denomina punto triple. En esas condiciones están presentes 3 estados de la materia al mismo tiempo. Luego, aquí hay otro punto, que es el punto crítico, a partir del cual ya no existe ninguna de esas 3 fases. Luego, las líneas que separan esas 3 áreas son líneas de equilibrio, son líneas en las que coexisten al mismo tiempo las fases. Por ejemplo, esta línea de aquí que separa el área del gas y el líquido significa que al mismo tiempo están presentes gas y líquido. Bueno, en este momento tenemos menos 127 grados y la presión es de 0 atmósferas. Esas condiciones de temperatura y de presión están representadas por el punto rojo en el diagrama de fases. Bien. Ahora voy a aumentar la temperatura, aumentando el calor. Aumentamos calor. Ustedes ven que el termómetro ahora está subiendo. Estamos en 59 grados. Fíjense, esta molécula acaba de saltar. ¿Qué es esa molécula? ¿Es gas o es líquido? Otra que acaba de saltar. ¿Puede decir alguien si es que es gas o líquido? Posiblemente no sepan ustedes. Este conjunto de moléculas que está, bueno, este conjunto de moléculas no se ve muy bien porque está en mi cursor, se confunde con las moléculas, pero ahora ya las ven.
Estas que están encerradas en verde, esas serían moléculas de agua en estado líquido. Entonces es un líquido de agua que está dentro del recipiente. Sin embargo, producto del choque entre moléculas, algunas moléculas obtienen más energía que otras. Si se acuerdan ustedes, en la anterior simulación habíamos visto de que algunas moléculas de repente se movían más rápido. Lo que pasa es que reciben 2 choques o 3 choques provenientes de otras moléculas que las están colisionando y de repente obtienen más energía que otras. Entonces, de ahí resulta de que algunas moléculas obtienen más energía, como esta de aquí, y pasa a la fase gaseosa. Entonces tenemos gas y tenemos líquido al mismo tiempo. Aquí tenemos también nuevamente gas. Nuevamente, claro, esta es una simulación. Voy a aumentar el número de partículas, voy a aumentar el número de moléculas para que el efecto sea más notorio. Bueno, en este momento han ingresado más moléculas. La temperatura ha aumentado a 122 grados. No es comparable a lo que teníamos antes. Voy a enfriar. No. Está calentando ahora. Ya, no, alto. Ya, ahora sí, tenemos 55 grados. Bien, entonces las condiciones de presión y de temperatura están representadas aquí en el diagrama de fases mediante ese punto rojo. Tenemos 55 grados y una presión de 0, en este momento 0,6 atmósferas. En esas condiciones coexisten agua líquida y agua gas. Entonces, si aumentamos el calor, ahora estamos a 87 grados, entonces el punto se ha movido. Y ahora tenemos cada vez más, tenemos moléculas que están pasando a la fase gaseosa. Finalmente, si aumentamos más la temperatura, tenemos ahora 128 grados. Fíjense que la presión es de 1.4 atmósferas. Bueno, en ambas simulaciones, la presión no es un valor constante, sino que aumenta y disminuye. Lo que pasa es que, claro, esta es una simulación y entonces está contabilizando los choques de las moléculas. Cuando choca una molécula, entonces en ese momento la presión aumenta, y cuando dejan de chocar, entonces inmediatamente la presión disminuye. Por eso es que la presión está variando tanto. En los sistemas reales, donde se tienen enormes cantidades, inimaginables cantidades de partículas, entonces ahí la presión es más constante. Voy a aumentar la temperatura más, para ver qué es lo que pasa. Ahora sí, hay una mayor cantidad de moléculas en estado gaseoso, pero todavía estamos en un equilibrio entre líquido y gas.
todavía hay líquido. ¿Por qué todavía hay líquido? Es que la presión es de 20 atmósferas. A mayor presión eh, es posible todavía tener agua líquida pese a que la temperatura es de 346 grados centígrados. Si aumentamos más todavía el calor, entonces, fíjense, ahora en el diagrama de fases, el punto está fuera del equilibrio entre el líquido y gas. Eso significa que no existe el líquido y tampoco existe el gas, sino que estamos a una temperatura de 462 grados centígrados y en este momento las moléculas no son ni gas ni líquido, sino que aquí ese estado se denomina plasma. Voy a enfriar el recipiente. Estamos en 49 grados centígrados. La presión ha disminuido porque en este momento no hay colisiones de moléculas en el sensor de presión. Momentáneamente sube a 0.5 atmósferas, como en este caso. Acaba de suceder. Ahora, lo que voy a hacer es reducir el volumen. Voy a comprimir las moléculas. Fíjense que al comprimir las moléculas, la temperatura ha aumentado y la presión ha aumentado. Puedo seguir haciendo eso y ha sucedido de que todo ha reventado. Entonces el recipiente ya no ha aguantado la presión y la presión es demasiado. La temperatura aumenta también al comprimir y con esa panza que tienes que... ha reventado nuestro recipiente. Bien, voy a regresar la tapa. Volvemos a la situación inicial. Bien, entonces ustedes se dan cuenta de que hay en estos sistemas en equilibrio tenemos un líquido y tenemos también un gas. El líquido ocupa un volumen y el gas ocupa otro volumen. El volumen del líquido digamos, se limita, obviamente, a la parte de abajo. Ahí está el líquido, mientras que el gas está en la parte de arriba, sobre el líquido. Voy a ampliar para que se pueda las moléculas. Bien, entonces más o menos así, ¿verdad? Aquí abajo está el líquido y aquí arriba está el gas. Entonces tienen volúmenes diferentes. También se pueden dar cuenta ustedes de que el volumen que ocupa un líquido es mucho menor al volumen que ocupa un gas, porque el gas tiene la posibilidad de expandirse, de rebotar, de extenderse a todo el recipiente. Entonces, el volumen de un gas es mucho más grande que el volumen de un líquido.
he cambiado a otro tipo de moléculas que son moléculas de oxígeno para simplemente modelar otro tipo de interacciones. Vamos a tener condiciones de gas. En este momento tenemos un gas, oxígeno, que se encuentra, está bastante frío, está a menos 161 grados. Vamos a aumentar la temperatura. En este momento está a 9 grados centígrados, que podría ser nuestra temperatura ambiente en origen. Bien. Aquí a la derecha ven ustedes un regulador de la fuerza de interacción. Este es un modelo nada más, donde tenemos un gas. Ahora no son partículas de oxígeno, es un gas, digamos, hipotético, ¿no? No es un gas en particular. Ahora, de este gas podemos nosotros, mediante este regulador, podemos cambiar las fuerzas de interacción entre las esferas. En este momento las fuerzas de interacción son bajas, son débiles, de manera que cuando dos partículas chocan como si fuesen bolas de billar o fuesen bolas de goma. De manera que después de cada choque, las partículas recuperan su energía y se separan. Ahora voy a cambiar las fuerzas de interacción y voy a poner fuerzas de interacción fuertes. No sé si logran ver de que algunas partículas continúan el viaje juntas o se mantienen juntas, como si es que estuviesen unidas por una especie de resorte. Algunas no, desde luego se separan, pero algunas es como si es que tuviesen imanes y entonces se mantienen juntas. ¿Por qué suceden esas interacciones? Entonces voy a escribir nuevamente una molécula de agua, H2O, otra molécula de agua, Ya que es ese juego, pero seguramente tú ya sabes porque por algo estás en este video. Así que bueno, en la descripción de este video te voy a dejar un enlace que te llevará a esta página y no preguntes por qué es que bien. Aquí he escrito dos moléculas de agua. Una molécula de agua es H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y ahora un átomo de hidrógeno tiene una polaridad positiva, mientras que el átomo de oxígeno tiene una polaridad negativa. Entre esos dos hay una fuerza de atracción electrostática, de manera de que estas dos moléculas polares tienen fuerzas que las pueden mantener unidas. Estas fuerzas pueden ser de atracción o de repulsión, porque de igual manera como aquí entre el polo positivo y el polo negativo se atraen, también pueden orientarse de manera de que se juntan dos polos positivos, entonces obviamente la fuerza va a ser más bien de repulsión. A eso se refiere como las fuerzas de interacción. Entonces, no es lo mismo de que no hay fuerzas de interacción, que sería, por ejemplo, cuando tenemos fuerzas débiles,
y ustedes ven cómo sería el comportamiento. La presión varía entre 37 hasta 45 atmósferas, y luego, si es que aumentamos las fuerzas de interacción, entonces eso tiene su efecto en la presión y tiene su efecto en las velocidades de las partículas. Ustedes ven que de repente las moléculas se mueven a una menor velocidad. Ese efecto es el efecto es el efecto real, es el efecto que tiene cada sustancia sobre el comportamiento del gas. Para describir el comportamiento de los gases ideales, tenemos la ecuación general de los gases ideales, que es la presión multiplicado por el volumen es igual a nRT. Les decía de que las variables de presión, volumen y temperatura definen el estado. Habíamos visto en el diagrama de fases de que de acuerdo a si es que tenemos una mayor temperatura o una determinada presión, eso define si es que vamos a tener más gas o menos gas, más líquido o menos líquido. Respecto a la temperatura, en particular la temperatura y la presión, nos pueden indicar si es que una sustancia va a estar completamente en estado líquido o gaseoso. Por eso se denominan variables de estado. Dependiendo de qué unidades tiene, bueno, tendría que escribir aquí todos los términos de la ecuación. Tenemos P es la presión, D es el volumen, M es el número de moles, R, la constante universal de los gases, es una constante, tiene un valor, y T es la temperatura. Entonces, esta constante R tiene un valor, es una cifra, que es 0,0821, y sus unidades son atmósferas, litros, mol, grados Kelvin. Esa constante R, nosotros quisiéramos usar, nosotros no quisiéramos adivinar cuánto vale R. Entonces, esta constante tenemos que aprender de memoria. Todo ingeniero debe saber cuánto vale R. Y como no queremos adivinar ese valor, entonces utilizamos 0.0821. Y en ese caso, si queremos utilizar ese valor, la presión debe estar en atmósferas, el volumen debe estar en litros, la temperatura debe estar en grados Kelvin y N es el número de moles. Ahora, si es que esta constante de 0.0821, si es que multiplicamos por 1000 y dividimos por 1000, no pasaría nada. Multiplicamos por 1000 y dividimos entre 1000. Pero si es que dividimos entre 1000, estos litros los podemos convertir en metros cúbicos. Y si es que aquí el número de moles dividimos entre 1000, entonces aquí ese 1000 estaría en el denominador del denominador, y entonces pasaría aquí arriba. Sería como si esto multiplicáramos por 1000. Entonces, en vez de moles, tendríamos kilomoles. Entonces, fíjense que aquí el volumen, el número de moles, ha cambiado de unidades.
tendríamos metros cúbicos y kilomoles. Entonces, ahí R mantiene su valor, sigue siendo 0,0821, pero esta vez la presión va a estar en atmósferas, el volumen va a estar en metros cúbicos, el número de moles ya no va a estar en moles, sino en kilomoles, y la temperatura va a estar en grados Kelvin. La temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273, aunque más precisamente 273,15. Pero la temperatura no puede estar en cualquier unidad, tiene que estar en grados Kelvin, y solamente así funciona esto. La constante R puede tener unidades dependiendo de las unidades que se utilizan para la presión, la temperatura y el volumen. Por ejemplo, en Estados Unidos no se utilizan esas unidades de presión, sino se utilizan los PSIs. Los PSIs son pounds per square inches, o sea, libras por pulgada cuadrada. En eso miden la presión. Entonces, ustedes que están pensando emigrar a Estados Unidos, hacer una carrera en Estados Unidos, bueno, tienen que usar esta constante. Luego, el volumen, ellos miden en pies cúbicos. El número de moles miden en libras mol y la temperatura en grados Rankine. Entonces, temperatura en grados Rankine. ¿Cómo se calcula la temperatura en grados Rankine? La temperatura en grados Rankine es igual a la temperatura en grados Fahrenheit más 460. Ustedes saben que a los americanos y a los ingleses les encanta medir la temperatura no en grados centígrados, sino en grados Fahrenheit. Pero ni siquiera los grados Fahrenheit se pueden utilizar en la ecuación general de los gases, sino se tiene que utilizar los grados Rankine. ¿Por qué? Porque tanto la temperatura en grados Kelvin o la temperatura en grados Rankine se denominan temperaturas absolutas. ¿Alguien sabe por qué se llama temperatura absoluta a los grados? A la temperatura, cuando una temperatura es absoluta. Bueno, si es que volvemos nosotros a la temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273,15. Eso es porque cuando la temperatura en grados Kelvin es 0, teóricamente toda la materia colapsa. Los electrones caen, los átomos caen y se condensan en un solo punto. En el estado sólido, bueno, lo que hemos visto en el estado gaseoso, las moléculas están en constante movimiento. Cuando la temperatura baja y se convierte en líquido, las moléculas ya no están rebotando por el espacio, pero siguen en movimiento, están ahí vibrando. A veces cambian de lugar. El líquido se mueve. Si tienen, por ejemplo, un vaso con agua, aparentemente el agua no se está moviendo, pero si es que ven en el microscopio, sí se está moviendo. Y con los simples ojos no se puede ver, pero si se pone una partícula bien pequeñita y luego se observa con el microscopio, se puede ver que esa partícula está caminando, o sea, no es que tenga pies,
pero sí está transportándose. Lo que pasa es que son las moléculas de agua que están chocando y están haciendo que se muevan. En el estado sólido, ya nada se mueve. Todo está en su lugar, está todo quieto, está todo rígido, es sólido. Pero no se mueve en el sentido de que no está migrando, no está transportándose, no está, entre comillas, caminando, pero sí se está moviendo. Es un movimiento de vibración. En ese mismo lugar, están en el mismo lugar, pero ahí están migrando. Pero en la temperatura absoluta cero, o sea, cuando tenemos una temperatura en grados Kelvin igual a cero, se supone que ya nada se mueve. Es el colapso total. Y por eso es que es una temperatura absoluta. Esa temperatura absoluta es una medición también de la energía. Entonces, con respecto al nivel cero, ¿cuánta energía tiene? Por eso es que se necesita utilizar una temperatura absoluta en la ecuación general de los gases. No olviden de que si usted tiene algún comentario, una contribución o alguna inquietud, alguna pregunta, pueden hacerlo en cualquier momento, activar su micrófono y hacer alguna consulta, alguna pregunta, alguna observación. Dependiendo de las unidades, entonces R tiene otros valores, puede tener otros valores. Aquí, por ejemplo, 8,3, si es que tomamos las unidades Joule sobre grados Kelvin y mol. O si es que la presión se mide en pascales, en litros, la temperatura en grados Kelvin y mol. Igual R es 8,3. En Europa y en Latinoamérica estamos acostumbrados a este valor. Este valor es 0,0821 atmósferas, litros, mol, grados Kelvin. Entonces no se olviden, si usamos ese valor, estamos encadenados a esas unidades. Temperatura en grados Kelvin. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer con la ecuación de los gases? Bueno, por ejemplo, calcular la presión. Si tenemos una cierta cantidad de gas, un cierto número de moles, una temperatura y el volumen del recipiente, entonces podemos calcular la presión. O podemos calcular otra cosa. Ahí está. La simulación. Bien, les hablaba del diagrama de fases. Aquí está el punto crítico. El punto crítico son la máxima temperatura y presión que puede tener una sustancia a la que todavía puede coexistir líquido y gas. ¿Cómo se suele coexistir líquido y gas? Pero si tienen ustedes un vaso con agua, el agua es líquida, pero también hay agua, gas en el aire que están respirando. Porque el agua se está evaporando, entonces hay agua, gas por encima de su vaso con agua. Eso significa coexistir, que los dos están presentes al mismo tiempo. Pero cuando la temperatura y la presión sobrepasan este punto, entonces ahí no existe ni líquido ni gas, sino lo que hay es, en este diagrama que están viendo, es una fase supercrítica, o también denominado plasma. Imagínense ustedes que tenemos unas condiciones de temperatura y de presión que están representadas en este momento por donde está el puntero. En ese momento solo habría gas y no habría líquido. Eso significa una presión de 10 bares y una temperatura de, en este ejemplo, de menos 150. Entonces, para un gas en particular. Creo que esto es
Esto es para aire, ¿no? Si es que aumentamos la presión, manteniendo la temperatura, podemos convertir el gas aire en líquido. Eso significa el movimiento del cursor en esa dirección. Este diagrama nos informa también en qué condiciones podemos obtener aire líquido. En primer lugar, la temperatura tiene que ser menor a negativo 140 grados centígrados. Entonces, se tiene que enfriar el aire a una temperatura menor a 140 grados centígrados. De lo contrario, no se puede obtener aire líquido. Y la presión. Bueno, si la temperatura es menor a 140 grados, menor a negativo 140 grados, la presión tiene que ser menor a 37.86 bares. En esas condiciones, que sería esta área de aquí, podemos obtener aire líquido. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora, ¿qué será más barato? ¿Será enfriar o cambiar la presión? Bueno, de acuerdo a eso, se decide cómo va a ser el proceso para obtener aire líquido. Aumentar la presión, o sea, enfriar y aumentar la presión, seguir este camino. ¿Sí? O así. Hay dos maneras de obtener aire líquido si es que ya nos encontramos en este punto. Entonces, tenemos aire líquido, es decir, aquí sería menos 155 grados y una presión de 10 bares. ¿Qué será más fácil? ¿Aumentar la presión para obtener aire líquido o continuar disminuyendo la temperatura hasta tener por lo menos unos menos 175 grados? Pues dependiendo de eso, se toma la decisión qué es mejor para obtener, en este caso, el líquido. Claro, esto de aquí es solamente un comentario, no es que hay que resolver ejercicios de obtención de aire líquido, nada más. Lo que vamos a usar en gases es la ecuación general de los gases P por V igual a N de T. Aquí de lo que se trata es simplemente, inicialmente, de comprender qué tiene P. Estoy consciente de que ya es las 8:15 y que pronto tenemos que terminar la clase. Solamente para comenzar el siguiente tema. Hemos visto de que las moléculas de un gas ideal se comportan como esferas que están rebotando continuamente y que no hay fuerzas especiales de interacción entre las moléculas. Entonces son esferas perfectas y rebotan perfectamente. Cuando es así, vale la ecuación de los gases ideales, P por V igual a N de T. Pero también sabemos de que hay gases, como por ejemplo el agua, que tienen polaridad. Y entonces hay fuerzas de interacción entre esas moléculas. ¿Cómo calcular ese comportamiento? Pues la manera más generalizada es introduciendo el factor de compresibilidad, Z. Entonces, aquí P por V es igual a Z
multiplicado por n de t, donde z, la compresibilidad, este programa, vamos a ver uno más sencillo. Uno más sencillito. Aquí está el factor de compresibilidad para diferentes gases. Donde si es que z es igual a 1, o sea, es como si no fuera constante y fuera igual a 1, entonces es como si no existiera en la ecuación que acabamos de ver. Si z es igual a 1, entonces se trata de un gas ideal. Para que si no es igual a 1, entonces estamos ya describiendo el comportamiento de un gas real. ¿Y cómo son los gases reales? Por ejemplo, el hidrógeno, Z no es constante y va teniendo valores. O sea, por ejemplo, aquí puede ser 1.5, puede ser mayor, puede llegar a ser 1 para el hidrógeno. ¿Y en qué condiciones Z es igual a 1 para el hidrógeno? Cuando la presión es casi cero. O sea, muy diluido el gas, muy poquitas moléculas de gas. La distancia entre las moléculas de gas es tan grande de que las fuerzas entre las moléculas de gas son muy pequeñas. Entonces, en esas condiciones, Z es igual a 1 y para todos los gases. Cuando la presión es muy pequeña, significa eso, que la distancia entre las moléculas es tan grande que prácticamente las fuerzas entre ellos son muy pequeñas. Ahora hay ciertos momentos en que colisionan entre sí, pero el número de colisiones es tan pequeño y luego rebotan y la mayor parte de su tiempo la pasan en moléculas solas. Entonces ahí Z es igual a 1. Pero si es que el número de moles es más, o sea, el número de partículas es más grande, y por lo tanto la presión es más grande, o directamente la presión es más grande, por X o Z motivos, puede ser que hayamos comprimido ese gas, entonces naturalmente la presión es alta. Entonces en ese caso Z ya no es igual a 1, sino ya tiene otros valores. ¿Cómo varía Z con la presión? Para el hidrógeno varía así. Pero para otros gases es distinto. En el caso del dióxido de carbono, por ejemplo, Z primero disminuye y luego recién aumenta. Así que Z es diferente para cada gas y para cada situación de temperatura, de presión y también de temperatura. ¿Cómo varía eso? ¿De qué depende Z para poder describir los gases reales? Eso vamos a ver en la próxima clase. No es que vayamos a calcular los gases reales, ¿sí? No vamos a usar el factor de compresibilidad y calcular esas cosas, pero sí es necesario que ustedes sepan que todas esas cosas existen y cómo más o menos se calculan. Bien, si tienen alguna pregunta, en cualquier momento pueden hacerla. Hemos suspendido el parcial, va a ser para la próxima semana. Yo les aviso en el chat. Si no tienen preguntas, entonces aquí en este tema quedaremos. Buenas noches y feliz Semana Santa. Hasta luego, Inge. Bueno, gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.